Al inicio del mundo no había nada, el mundo solo era oscuridad hasta que una diosa los iluminó, dando lugar a un continente donde nacieron 9 razas: Dragonauts, elfos, onis, enanos, demonios, elfos oscuros, centauros, gente bestia y humanos como nuestro prota. Pasamos a un pueblo donde un jovencito se despide de su familia para convertirse en un gran aventurero y hacer que todos puedan vivir cómodamente. Por el momento este joven se pierde, donde es discriminado por ser un humano. Luego de esto llega a un registro, donde una trabajadora le pregunta su nombre, a lo que este contesta que Light. Al ser la primera vez que se registra, su rango será el F. También le pregunta si tiene su gift card, contestando que sí, el cual es un gacha ilimitado. La señorita pide que se lo explique, entonces Light le muestra un amuleto de su mano, el cual al presionar obtiene una carta y al tomarla el objeto aparece, pero no en el mejor estado, así que vuelve a intentarlo con comida, pero todas aparecen podridas. Light comenta que normalmente no son así, sin embargo la señorita le recomienda quedarse con el rango F. Cuando lo toma, el prota le pregunta si tendrá un trabajo para hacer de inmediato. La señorita le indica que los trabajos más sencillos están publicados en el tablón de anuncios. Vemos que ya hay otras razas leyendo en el tablón. La señorita le pregunta si tiene problemas para leer, ya que el índice de alfabetización es muy bajo para los humanos, así que le ofrece tareas como recolectar leña, transporte de tierra o corte de césped. Aunque la paga es muy baja, Light acepta con mucho gusto. Es así que lo vemos trabajar muy duro llevando leña en la espalda, carga 2 canastas de piedras en los hombros y hace más tareas de campo. Al final del día lo vemos con su paga, mencionando que todo el trabajo le alcanzó para el alojamiento y pues la comida la obtendrá de su gacha. En eso gente bestia se pone al frente suyo, empujándole en un charco. Uno de ellos le dice que tenga cuidado al caminar y como ha ensuciado su ropa tendrá que pagársela, tomando su bolsa con dinero. La bestia gris dice que es suficiente para mandarlo a lavar. Like pide que se lo devuelva, pero recibe una patada en el cuello y las bestias se van robándole su dinero. Toda la gente que lo andaba viendo trata como basura al pobre humano sin una pizca de empatía, pero al ponerse de pie una mano se extiende para levantarlo y al recibirla ve todo un grupo de razas diferentes. De inmediato Like se disculpa asustado, sin embargo la elfa no le quiere hacer daño y lo abraza para que se calme. Quienes pasaban por ahí miraban con desprecio el afecto de una elfa y un humano. Like nota cómo se ensució las rodillas para agacharse y abrazarlo, preguntando si está soñando. La elfa contesta que esto es real y el grupo se presenta como miembros a la Concordia de Tribus. El nombre de ese grupo representa las 9 razas creadas por la diosa. Un hombre bestia se presenta como Garou, la elfa se presenta como Sasha y presenta al resto de su equipo: Drago un Dragonaut, Diablo un demonio, Oboro un Oni, Nano un enano, Sion una elfa oscura, Santor el centauro, y lo que les hace falta ahora es un humano. Entonces Concordia de Tribus será el grupo perfecto de aventureros. Sion comenta haber formado el grupo por una causa noble, la cual es poner fin a la discriminación racial y crear un mundo justo, y para eso necesitan que Like el humano se una a ellos, dándole la bienvenida a la Concordia de Tribus, cosa que Like agradece con una gran sonrisa. Al día siguiente el grupo se encuentra en una aventura muy peligrosa, donde Like está a punto de ser devorado, pero Drago lo protege. Sasha le avisa que se agache, dándole una flecha a la bestia detrás suyo. Al terminar le dice a Like que no puede quitarle los ojos de encima, regañándolo porque se distrae y recordándole que están en la mazmorra más grande y difícil del mundo, el abismo. Like se disculpa y la elfa revisa que no esté herido. En eso el grupo se acerca, molestándola porque lo mira de nuevo, además que se sonroja al estar cerca de Light. La elfa niega todo avergonzada y explica que solo no quiere que la imagen del grupo se arruine por perder a un miembro, pero nadie le cree. En eso Drago le dice que no se preocupe, ya que el té que prepara es maravilloso y eso es más que suficiente, así que se ponen en marcha. Luego de un rato se topan con una pared, suponiendo que llegaron al límite de la cueva, a lo que Drago dice que en ese caso este será un buen lugar, viendo la cara de todo el equipo, los cuales con una mirada fría parecen tramar algo. Like entiende esto como un tiempo de descanso, así que se dispone a preparar el té. En eso que alistaba las tazas, Drago se acerca. Like se disculpa pidiendo que esperen un poco más, pero este le dice que no es necesario, desterrándolo ahí mismo del grupo. Like no entiende nada, así que Drago se lo vuelve a repetir: estás desterrado del grupo. El humano sigue sin entender a qué se refiere con desterrar. Garou le deja en claro que lo están sacando del grupo. Like pide una explicación, pero Garou solo dice que ya no le sirve. Sasha dice que es tan malditamente estúpido que la saca de quicio. Sion se pregunta
pregunta si es por la falta de células cerebrales o porque es un humano. Nano expresa que por fin se desharán de esta basura. El centauro, demonio y el Oni exclaman que ya no soportan su olor. Light sigue sin creer todo esto, preguntando si acaso están bromeando. Sasha se ríe por creer que tiene tanto tiempo libre para venir aquí solo por una broma. El joven no lo entiende, porque antes eran tan amables con él. Garou dice que solo fingían, cuestionando el por qué pensó que lo querían en su grupo. Drago explica que esto es por su gift card, refiriéndose a su gacha ilimitado. Sus superiores notaron lo peculiar de su gift y sospecharon que podría ser un maestro. Por eso mismo lo invitaron a la concordia de tribus para vigilarlo de cerca. Para Light esto sigue sin tener sentido, pues ya vieron que su gacha ilimitado es un gift inútil que no hace nada, y sus estadísticas humanas son igual de ordinarias, así que sus superiores han decidido que no puede ser un maestro, lo que significa que ahora solo es un lastre. Sion menciona que habría sido mejor si el alto mando se decidía más rápido. Para Sasha es un alivio, ya que le da escalofríos casarse con alguien muy inferior. Light pregunta a qué se refieren con maestro y alto mando. Drago le dice a Garou que habló demasiado, pero esto le da igual, pues el humano no hablará por mucho tiempo, así que Drago le ordena que acabe con él antes de que aparezcan otros aventureros. Nuestro Light queda frío al escuchar esto, viendo a todos con una expresión fría y malvada. Drago repite la orden que le dieron: eliminar cualquier problema potencial de raíz, no lo dejes vivir, así que lo van a desterrar de la existencia. Garou empieza la fiesta sacando sus garras y cortando la cara de Light. Al ver su sangre queda paralizado y empieza a correr del miedo. Garou se ríe advirtiendo que terminará siendo carne picada por cualquier monstruo del abismo, pero vemos como Sasha ya lo está apuntando con su arco, atravesando su pierna. Light grita del dolor, lo que para ellos solo es la parte favorita de cazar humanos. Garou de una patada lo levanta del suelo y lo vuelve a golpear. Drago le dice que ya es suficiente, pues acordaron que la historia de su muerte sería el ataque sorpresa de un monstruo, y si le deja moretones contradice la historia. Garou agradece por el espectáculo que le dio, mientras que el prota se arrastra, repitiendo que no quiere morir. Se pregunta por qué le pasa esto. Extendiendo su mano, grita que quiere vivir, provocando que un símbolo aparezca en el suelo. Drago lo reconoce como un círculo de teletransportación, diciéndole a Garou que lo mate de inmediato. Sin embargo, Light desaparece. Al teletransportarse, Light mira dónde está. Supone que fue llevado a otro lugar de la mazmorra. Se dice a sí mismo que da igual lo que haga, pues si llegase a encontrarse con uno de los monstruos de ese lugar, está seguro que acabará muerto. Lleno de miedo, empieza a decir que extraña a su familia. Se pregunta por qué pasó todo eso si al principio lo trataron bien y le mostraron bondad. Dejándose llevar por la ira y el rencor, se dice a sí mismo que todo fue una farsa, que simplemente lo engañaron para que se uniera a una expedición a la mazmorra y que luego lo intentaran matar, mandando todo al diablo, y negándose a morir en ese lugar, jura que saldrá vivo para matarlos a todos y arrancarles las entrañas. De pronto escucha el rugido de un monstruo detrás suya. Al voltear la mirada se encuentra con un monstruo nivel 1000. Desconcertado, se pregunta cómo es posible encontrarse con ese tipo de monstruo del que solo se escucha en cuentos populares. Al borde de la desesperación, se pregunta si acaso lo teletransportaron hasta la parte más profunda del abismo. En ese instante, aquella bestia rocosa se va acercando lentamente. Nuestro protagonista se arrastra hacia atrás diciendo que no quiere morir. En un intento de salvarse, saca su gacha ilimitado. Empieza a buscar entre tantas opciones, mientras dice que no quiere morir sin antes ver a su familia y vengarse de quienes lo trataron como basura y lo mandaron al infierno. Como si se tratase de un milagro, aquel artefacto crea un círculo mágico enorme y se empieza a transformar. Light se muestra desconcertado, y justo cuando aquella gigantesca bestia con cola de serpiente se lanza a atacar, es que del artefacto se crea una carta, la cual le afirma no tener piedad por quienes amenacen a su amo, sin importar si es un cachorrito como esa bestia. Mantos blancos cubren a la bestia, y al mismo tiempo una mujer vestida de sirvienta hace su aparición en el lugar. Aquella misteriosa mujer corta en pequeños trozos a la poderosa bestia de nivel 1000 con facilidad. Seguido de esto, con un solo movimiento de mano, desaparece todos los restos y humo del lugar. Voltea a ver a nuestro prota y acercándose se arrodilla, pone su mano en la mejilla de Light y de esta manera le cura las heridas por completo. Procede a disculparse, mencionando que no pudo soportar ver su apuesto rostro y su hermosa piel marcada por tan terribles heridas, y que por eso mismo decidió hacerse cargo de cuidarlo. Light mira su pierna y viendo que no tiene la herida que le causó el anterior ataque, queda asombrado. Se levanta diciendo con asombro que no le duele. En eso la mujer lo llama amo.
Nuestro prota, confundido, le pregunta si le está hablando a él. La mujer se lo confirma y le pregunta si podría concederle el honor de escucharlo pronunciar su nombre con esa encantadora voz. Light lo hace y le dice su nombre. Al escucharlo, la mujer lo llama Amo Light y afirma que ese nombre suena tan majestuoso y celestial. Además, le menciona que según el código de honor de las criadas, está obligada a su amo, vivir al servicio de ellos, comprometida hasta el punto de la muerte, y por esto mismo le jura lealtad absoluta. Light se mantiene confundido, así que le pregunta quién es exactamente. La sirvienta, habiendo interpretado esto como permiso para decir su nombre, se presenta como Mei, la maid siempre en búsqueda y de nivel 9999. Menciona que es una carta super ultra rara que provino de su gacha ilimitado. Agrega que como aves en el cielo que se alzan ala a ala, como árboles en tierra cuyas ramas se entrelazan, ella permanecerá ligada a él incluso más allá de la tumba. Light, dirigiéndose a ella como señorita, le afirma que eso es imposible, pues tiene entendido que su gacha ilimitado es básicamente inútil, así que no hay forma de que alguien tan increíble como ella haya salido de él. La mujer, recalcándole que solo es una doncella, le pide que la llame Mei. Sin embargo, Light se niega. Esto pone triste a Mei, quien estando a punto de llorar le suplica que lo haga. Siendo así, nuestro prota lo hace, cosa que la alegra. Estando motivada, le pregunta si le podría conceder otra de sus humildes peticiones. Light acepta esto. Entonces Mei le pregunta si le puede conceder su permiso para usar su habilidad de evaluación para revisar los detalles más finos de su gacha ilimitado. Nuestro prota, llamándola por su nombre, le pregunta si es realmente evaluación su gift. Mei se lo confirma y aclara que es una de sus habilidades innatas. Por esto mismo le pide que la deje evaluarlo, pues considera inconcebible que su gift sea inútil. Light termina aceptando y de este modo Mei empieza con la evaluación. Al inspeccionar sus habilidades, queda asombrada. Le menciona que sus habilidades están ocultas bajo una pesada capa de ocultar, así que era imposible que alguien que no esté a su nivel vea siquiera los detalles. Soltando un suspiro, le asegura que su gacha ilimitado está lejos de ser inútil. Light le pregunta a qué se refiere. Entonces Mei le explica que su gift, gacha ilimitado, se puede usar un número infinito de veces, que las probabilidades y rarezas de las cartas que produce varían según la densidad de maná circundante. Detalla que las rarezas, empezando desde la más alta, son extra, super ultra rara, triple S rara, doble S rara y luego rara normal y error. Light sigue sin entender qué quiso decir. Entonces Mei, liberando partículas de energía de su mano, le explica que el maná es algo que fluye en todas partes a lo largo del mundo. Sin embargo, su densidad es más baja en la superficie, lo que significa que la aparición de una carta super ultra rara como ella es casi nula. Pero como el maná es abundante allá abajo en las profundidades de la mazmorra, significa que tiene muchas más probabilidades de conseguir una carta rara. Dicho esto, lo felicita por su valentía, ya que se atrevió a viajar hasta el fondo de la mazmorra por sí mismo, solo para aprovechar al máximo el potencial de su gacha ilimitado. Al escuchar esto, Light lo niega y afirma que él nunca podría enfrentarse al abismo por su cuenta. Le revela que estaba con un grupo, sin embargo lo traicionaron, lo cortaron y le dispararon una flecha. Entre lágrimas le dice que solo quería mantener a su familia, pero que al final lo maltrataron solamente por ser humano. Lleno de resentimiento, exclama que no descansará hasta que reciban lo que se merecen. De repente Mei lo abraza, disculpándose con él. Le dice que una sirvienta como ella nunca podrá entender la profundidad del sufrimiento que ha atravesado. No obstante, con su poder a su disposición, traer retribución divina sobre sus enemigos será un asunto sencillo. Mirándolo a los ojos, le pide que dé la orden, ya que su honor de sirvienta jura cazar a esos engañosos paganos con la máxima rapidez y presentar sus cabezas en pica ante él. Light la tranquiliza, diciendo que no puede hacer eso. Mei le comenta que entiende que tiene un corazón bondadoso, sin embargo le recalca que ellos no merecen piedad. Nuestro protagonista aclara que no se refería a eso, menciona que confió en ellos y lo timaron, y casi muere luego de ser golpeado hasta quedar hecho papilla y ser enviado a ese infierno. Pero todo eso se debió a que era débil, así que simplemente necesita hacerse más fuerte. Admite ser consciente que podría ser imposible para un simple humano como él, sin embargo, quiere vengarse con sus propias manos y hacer que todos sufran. Volteando a ver a Mei, le pregunta si cree que es solo un sueño imposible. La sirvienta solo agacha la cabeza y estando de rodillas le dice que su deseo es también el de ella, y si busca venganza personal, entonces por su honor de sirvienta lo ayudará a conseguir eso, ya que cree en su potencial
material más que nada. Light se lo agradece y de este modo vuelve a girar su gacha ilimitado. Menciona que para establecer un reino que pueda allanar su camino hacia la venganza, las profundidades negras fueron bañadas en una luz brillante y se convirtieron en la primera página de su gran historia de venganza. Continuamos en el abismo, donde vemos algo similar a un castillo. Seguido de esto vemos a Light caminando por un palacio junto a sirvientas que lo reciben. Las felicita por su gran trabajo y agradecen llamándolo amo. Todas alborotan por haber sido elogiadas y Mei pide permiso para silenciarlas, aunque no es para tanto. Ahora vemos al prota pasear por unas tiendas y saludando a todos. Cada uno lo recibe invitando comida y pidiendo suministros. Light menciona que la población ha crecido en los últimos 3 años y deberán revisar todo el sistema. De paso pregunta por los miembros del cuarteto. Mei le dice que trabajan en sus misiones. Aoyuki explora el perímetro superior del abismo y elabora mapas. A Light le parece bien, ya que los bosques del abismo están llenos de monstruos y no será problema para una domadora como ella, aunque sea un poco caprichosa. Ahora pregunta por Ellie. Mei contesta que ha trabajado duro para desarrollar nueva magia y espera que nos abrume con todos los planes que tienen. Ahora pregunta por Nazuna, una experta en combate que patrulla dentro del castillo, aunque tiene un detalle que a Lloyd se le hace divertido. Ahora volvemos al castillo, donde un guardia saluda a Light por su nombre. Mei le hace acordar que lo debe llamar amo. Sin embargo, para el prota está bien, ya que ve a Jack como su hermano mayor. Además, es hora de entrenar. Es así que los vemos darse con todo. Jack recibe un golpe en el abdomen que lo hace retroceder, pero no parece haberle hecho nada, mencionando que no por nada lo llaman barricada de sangre de hierro. Y así continúan con su pelea. Ahora pasamos con Asuna, quien se encontraba despejando los pasillos hasta que se encuentra con las sirvientas, quienes le preguntan si está patrullando, cosa que esta confirma, gritando que su trabajo es súper importante, pues son órdenes directas del maestro Light. Ante esto, las sirvientas destacan lo increíble que es Nazuna, lo cual genera que esta última se sonroje. En eso, las maid le preguntan por dónde va a patrullar ahora. Nazuna contesta que no lo sabe aún. Siendo ese el caso, las sirvientas le cuentan que hay un lugar que quieren que revise por ellas, un lugar muy importante y ultra secreto, totalmente fuera de sus límites. Con esto dicho, Nazuna siente curiosidad y pregunta de qué lugar hablan. Una vez llegado al lugar, toca la puerta. Sin embargo, abre Mei y le pregunta por qué viene a la habitación del maestro Light. Nazuna contesta que está patrullando. Aún así, Mei le hace saber que la habitación es una zona segura. Nazuna, ignorando esto, le pregunta qué estaba haciendo en la habitación del maestro Light. Mei, sonrojada, contesta que estaba limpiando, excusándose con que va en contra del código de sirvienta que no haga nada, aun cuando el maestro Light no está. Mientras esta andaba hablando, Nazuna aprovecha y entra de igual manera, destacando que de verdad es una adicta al trabajo. Sin embargo, resalta que en la cama parece que alguien acaba de revolcarse y patear las piernas oliendo las almohadas, preguntando si la hizo así a propósito. Mei se lo confirma, pues dice que ella es parte de su estilo único de hacer la cama, destacando que es un secreto comercial, así que no le puede contar más. La pequeña Nazuna queda más impresionada, así que le pregunta si acaso es como una habilidad súper especial que solo sirve para el aseo, y si ese es el caso, grita que de verdad hace honor a su reputación como la primera y principal invocación del maestro Light. Mei ante esto agradece a Dios que Nazuna no tiene cerebro. En eso la albina recuerda que las sirvientas querían que le pasara un mensaje. Una vez que se lo muestra, resulta que dice: abajo usted y su monopolio de la habitación del maestro Light. Exigimos que le dé a todos el derecho de limpiar su cuarto. Y luego también se deja en claro que dejaron una votación donde todas votaron que sí. Nazuna no entiende bien lo último, preguntando si le están diciendo que se revise por algún tipo de magia de enfermedad o qué. Mei le dice a Nazuna que no es algo que le deba preocupar, pues es su responsabilidad como jefa de sirvientas, así que ella se encargará personalmente de las sirvientas hadas y sus problemas. Siendo ese el caso, Nazuna acepta con una sonrisa y de paso Mei le entrega unas cuantas monedas como agradecimiento. Con todo esto, Nazuna se va muy feliz luego de tener su propina. En una tienda de golosinas vemos a Nazuna escogiendo qué dulce quiere comer. Sin embargo, decide no comprar ninguno, pues lo que su pancita le pide es dorayaki y leche, cosa que sin dudar se compra. Volviendo al castillo, vemos como ante Aoyuki aparece Nazuna, la cual le pregunta qué hace aquí. Aoyuki solo contesta con puro miau. Aún así, Nazuna la entiende y le hace saber que no le dará su dorayaki. Luego de un rato, Aoyuki por fin habla y enseñándole un papel le cuenta que no encontró ninguna amenaza. Terminó la parte del mapa que Mei quería, así que simplemente volvió a entregarlo. Nazuna
Nasuna sonriente le da unas cuantas palmadas y le pregunta por qué no le dijo eso antes, resaltando que es extraña, y así sin más se va del lugar, pues debe seguir patrullando, dejando a Aoyuki con su depresión. Nasuna, estando cerca al trono de Light, se lamenta porque no lo vio en todo el día, deseando que estuviera aquí. En eso que frotaba su cara en el trono, escucha como algo cruje y sale de su lugar, ya que resulta que rompió una de las alas del ángel en el trono. De inmediato la recoge, la pone en su lugar y de inmediato escapa del lugar. Continuando con la pelea, Jack sugiere que lo dejen por hoy y se bañen, y en el baño le menciona a Light que dominó el uso de su cuerpo como arma y que solo unos pocos pueden aguantar contra él en el abismo, lo que significa que hay muchos menos en la superficie. El prota entiende que el mundo de la superficie está lleno de incógnitas y no bajará la guardia hasta haber cumplido su venganza. Ahora todas las sirvientas están reunidas en la oficina de Mei, quien con una mirada intimidante les pregunta si saben por qué las llamó, mencionando lo que leyó en la carta de Nasuna y su rebelión para limpiar el cuarto de Light. Todas de inmediato retroceden, disculpándose y no saben cómo explicarle que solo quieren aligerar su carga, pero para Mei no tiene sentido, recordando lo último que dijeron, además de que no se lo entregaron ellas mismas. Una susurra que no debieron pedírselo a Nasuna, pero todos estaban de acuerdo sabiendo que Mei olfateaba su cama. Esta última toma asiento y rechaza su solicitud, asignándoles la tarea de limpiar el pasillo que lleva a la sala del trono. Sin embargo, deben hacerlo a mano. Todas se quejan porque el pasillo es muy largo y sería imposible solo para las 4. Mei les dice que sí pueden, recordando que el camino de las sirvientas inicia con un simple paso, similar al escalar el nivel 500. Añade que pronto irá a la superficie en una misión con el amo Light y espera que hagan un buen trabajo en su ausencia. Mientras tanto, Nasuna observa un guantelete y en eso llega Ellie preguntando si sigue buscando comida. Nasuna contesta que para nada y le pregunta si no estaba cumpliendo una misión. Ellie contesta que todo le ha ido tan bien que tiene mucho tiempo libre, llamándola tonta. Esta contesta que no es tonta porque sabe toda la tabla de multiplicar, impresionando con la tabla del 1. De este modo empiezan a discutir y Ellie dice que Lag la hizo una parte importante en su plan de venganza a diferencia de ella. Además que el otro día tomó té con su amo para informarle de su plan y que la próxima vez reservará una cena privada para ellos. Nasuna se molesta por algo tan injusto. Sin embargo, recuerda que Ellie puede ser buena en magia, pero apesta en el combate cercano y si tiene problemas puede pedir su ayuda. Ellie no la entiende, pero cuando llega el momento espera contar con ella y así Nasuna se retira para seguir patrullando. Por su parte, una de las sirvientas molesta pregunta por qué demonios ellas son las que están en problemas, pues no tiene nada de malo quejarse del estilo de manejo injusto de la jefa de sirvientas. Si bien todas desean limpiar el cuarto de Light, están con las manos atadas, pues la jefa de las sirvientas es casi intocable. Y bueno, así todas frustradas comentan lo que les gustaría hacer en la habitación de Light, aunque la peliverde se pasa, contando que le gustaría tomar los utensilios de Light y obviamente lamerlos, ocasionando que sus compañeras la tachen de rara. Sin embargo, la peliverde se defiende, sabiendo que no debe ser la única que quiere eso, y en efecto no es la única, ya que ahí todas revelan que también les gustaría lamer los utensilios de Light. En eso una de las sirvientas recuerda que antes de Aoyuki como segunda invocación hubo un lapso de 3 meses en los que Light y Mei estuvieron juntos en la mazmorra, completamente solas, lo cual genera molestias en las demás sirvientas, preguntando cómo es que la jefa de las sirvientas es tan condenadamente afortunada. Tanta es la molestia de todas que desean que sus celos se conviertan en una maldición, y así lo intentan, sentadas en la mesa repitiendo varias veces que se muera. Justo ahí Mei aparece de pronto en la habitación, sorprendiendo a todas. Ellas, asustadas, le preguntan si no estaba en una misión, pero Mei contesta que solo pasaba por ahí, hasta que escuchó ciertas palabras muy interesantes. Con una calma aterradora, empieza a repetir lo que dijeron, preguntando una y otra vez por qué hablaban así de ella. Las sirvientas, temblando, aseguran que siempre le han sido leales, que incluso la consideran una hermana, pero Mei no se inmuta. Con una mirada fría exige saber la verdad. Finalmente las sirvientas confiesan, estaban celosas porque Mei fue la primera invocación y siempre está al lado del maestro Light. Entonces Mei, sin obligación alguna, les aclara que antes de la llegada de Aoyuki, el maestro solo se dedicaba a entrenar y estudiar. No había tiempo para las fantasías que ellas imaginaban. Creyendo haber sido demasiado compasiva, les asigna una nueva tarea: limpiar la sala del trono. Las chicas se alegran al principio, aunque una vez que están limpiando se quejan por lo dura
basura que es la jefa, ya que deben limpiar tremenda habitación para mañana. Justo ahí la peli verde sin querer toca la estatua del ángel, ocasionando que se zafe la parte rota. Mientras tanto Nazuna descansa feliz, convencida de haber protegido la paz una vez más, aunque anhela volver a ver a Light. Finalmente este último aparece y se encuentra con él y Aoyuki y Nazuna discutiendo, pero su atención se centra en una imponente criatura, un sabueso infernal, símbolo de un viejo trauma. Con serenidad, nuestro protagonista lo enfrenta y anuncia a sus compañeras que el plan por fin comienza. Tras 3 años de preparación, es hora de servir el primer plato de venganza. En un cambio de panel, Garou camina por el pueblo de los hombres bestia, escuchando como todos lo alaban. En eso ve a un niño humano husmeando en la basura, así que lo patea y tras escupirle, le ordena que desaparezca de su vista. Al llegar a su guarida junto a sus lacayos, y los demás se ponen a beber. Uno de ellos le dice que ojalá pudiera ser como él. Sin embargo, Garou le aclara que no es tan fácil, pues hay que aprender maneras ingeniosas de usar la percepción instintiva con la que nacieron ellos. Los hombres bestia afirma que todo está en la nariz, el poder del olfato, ya que de esa manera uno puede separar los trabajos decentes de los espantosos por su aroma, y solo así podrán llegar a ser como él. Uno le pregunta si eso incluye el trabajo de hace 3 años. Garou le pregunta si acaso se refiere a la concordia de tribus, así uno le pide saber qué tipo de trabajo fue. Garou se disculpa, pero les dice que la federación exige su secreto, aunque en su mente afirma que ese fue el mejor trabajo de todos, ya que todo lo que tenía que hacer era matar a un patético niño humano, del que se sospechaba que podía ser un maestro, y gracias a eso se hizo rico y famoso. Reconoce que le molestó un poco el hecho de no encontrar a Light luego de que se teletransportó, sin embargo no considera que haya podido sobrevivir. Aún así siente un gran deseo por saber más sobre ese maestro que cada país del mundo está tan desesperado por encontrar. Con el simple hecho de pensar en ello, su cola se tensa, así que decide no indagar más sobre ello. De pronto Mei entra en el lugar y segundos después los vemos a todos adentrarse a la cueva en donde atacaron a Light. Mei se encuentra agitada. Garou le pregunta si se encuentra bien. Mei contesta que sí y le pide que no se preocupe por ella. En su mente, Garou le pide que aguante un poco más. Después de todo, han invertido un mes entero en traerla a esta parte espantosa de la mazmorra. Así se nos muestra lo que pasó en la taberna. Mei le preguntó a Garou si era uno de los miembros de la concordia de tribus. Garou se lo confirma y pregunta qué quiere. Entonces Mei se presenta como la sirvienta del amo Light. Le explica que desde hace un tiempo ha estado buscando al paradero de su amo Light, sin embargo no lo han encontrado, y así le revela que Light es una figura clave de ascendencia noble. Garou le pide que no mienta, pues no cree que ese mocoso sea alguien tan importante, pero en su mente se pone a pensar en si verdaderamente Light era de la nobleza, pues en caso de ser verdad tendrá garantizado un montón de dinero. Dejando el vaso en la mesa le avisa que todavía le cuesta asimilarlo, así que no sabe si lo va a hacer. Mei le cuenta que ha estado viajando por todo el mundo en busca del amo Light, y no fue hasta hace poco que se enteró que se había unido a un grupo de aventureros, y también de su lamentable fallecimiento en el abismo. Entre lágrimas le pide que la guíe hasta el lugar en donde fue visto por última vez con vida su amo Light. Garou le advierte que eso conlleva muchos riesgos. Siendo ese el caso, Mei saca un maletín con 3 lingotes de oro puro. Todo esto le parece extraño a Garou, sin embargo al ver que será dinero fácil termina aceptando. Ahora volvemos al presente. Con una sonrisa afirma en su mente que se asegurará de que alcance su objetivo sin un rasguño, y luego va a tomar esa cara bonita y ese cuerpo para devorarlo salvajemente justo encima de la tumba de Light. Luego de un rato caminando, llegan hasta el lugar en donde murió Light. Disimuladamente, Garou ordena a sus hombres que se vayan acercando mientras le comenta a Mei que, a pesar de lo fuerte que es, falló en mantener a Light a salvo, cosa que lamenta hasta ahora. De pronto Mei comienza a lamentar su muerte y cómo es que siente su corazón sangrar por él. Después de todo, fue traído a esa desolada y mugrienta mazmorra solo para ser traicionado por vil escoria y golpeado casi hasta la muerte. Exclama que si tan solo hubiera estado a su servicio un poco antes, jura que él nunca habría sufrido el dolor de ser pateado y herido con flechas. Toda esta narración tan detallada hace entrar en alerta a Garou. De inmediato retrocede, preguntándose cómo esa mujer sabe todo eso. No logra entender qué pasa, pues las únicas personas que realmente saben lo que ocurrió allí son ellos, los de la concordia de tribus y algunos ejecutivos élite de cada nación. Al ver el estado de Garou, sus lacayos también entran en alerta. Le exigen a Mei que revele quién es en realidad y si acaso es un espía de otra tribu. Mei niega esto y vuelve a afirmar que su lealtad pertenece completamente
y exclusivamente al amo Light, y en caso de insistir en insultar su honor como sirvienta, que se atreva a hacerlo después de que sus tripas estén en el suelo. Con una simple cortina de viento hace que Garou empiece a temblar. Confundido se pregunta por qué siente escalofríos y solo es una sucia humana. Sin embargo, cuando ve su cara, entiende que esa mujer podría matarlo. De repente el prota llega y le pide a Mei que se calme. Le recalca que Garou es su presa. Mientras sus lacayos se preguntan qué hace un mocoso en ese lugar, Garou observa atónito negándose a aceptar que sea realmente él. Pero cuando el prota se quita la capucha, no puede evitar gritar de desespero. Con total tranquilidad, Light lo saluda y le avisa que vino a vengarse con 3 años de interés. Intentando cubrir su temor, Garou comienza a reírse de Light, preguntándose si realmente un insignificante humano como él de nivel 15 piensa enfrentarse a alguien de nivel 150. Ante esto, Light le pregunta si acaso no le da curiosidad cómo sigue vivo o cuál es su conexión con Mei, pues entiende que la reacción normal sería exigir algunas respuestas. Garou admite que no sabe cuán fuerte sea esa mujer, pero tampoco le importa. Después de todo, son humanos contra una manada de hombres bestia, por encima del nivel 130. De esta manera, ordena a sus lacayos atacar a Light. No obstante, 2 de ellos pierden la cabeza en un abrir y cerrar de ojos, obviamente por Mei, la cual les advierte que cualquiera que se atreva a amenazar a su amo pagará perdiendo la cabeza. Light se lo agradece, sin embargo le pide que bloquee la salida para evitar que escapen. Mientras tanto, en el bando de Garou, sus lacayos entran en pánico, aunque estos los tranquiliza diciendo que seguramente fue un ataque furtivo y una especie inferior como ellos nunca los podrán vencer. Algo decepcionado, Light le pregunta si acaso nunca se puso a pensar en que quizás ellos sean los más débiles. Garou le grita que deje de decir estupideces y exclama que los humanos son simplemente perdedores con diminutas reservas de maná, criaturas de bajo nivel. Decidido a demostrarle quién es superior, le enseña su nivel. Light reconoce que durante todo este tiempo los niveles típicamente alcanzados por cada raza influyeron en el trato despectivo hacia los humanos. Después de todo, son los más débiles, pero por esto mismo le pide que le explique por qué 2 de sus hombres están muertos. Esto enfurece a Garou, así que ordena a todos atacar a Light. Sin embargo, nuestro protagonista los vence con unos simples movimientos de su bastón. Teniendo a Garou en el suelo, le pregunta qué pasa y si acaso ya terminó. Esto irrita más a Garou, quien haciéndose atrás, coge una esfera diminuta y la lanza contra el suelo, invocando así un poderoso Fenrir de nivel 500. No obstante, Light le pregunta si eso es todo, pues de ser así es patéticamente débil. Garou, llamándolo cabeza hueca, le pregunta si acaso perdió la cabeza. Le da una última oportunidad para que se arrodille y suplique por su vida, tal y como hizo hace 3 años. El prota acepta y soltando su bastón, le comenta que no se moverá, permitiendo que haga lo que quiera. Esto enfurece a Garou, sin embargo de igual forma hace caso y ordena a su Fenrir atacar con todo lo que tiene. Seguro de haberlo matado, exclama que eso es suficiente para hacer a cualquier humano. Sin embargo, al dispersarse el humo, nota como Light se mantiene de pie y sin ningún rasguño. Absolutamente todos los hombres bestia quedan perplejos al ver que no tiene ni una herida. Nuestro protagonista, sacando una carta, le comenta que ahora le demostrará un Fenrir de verdad, liberando su carta ultra rara de Lobo Dios Primigenio. Fenrir de nivel 9000 invoca una majestuosa bestia blanca. Le ordena a esta acabar con ese mestizo. Así, de un simple soplo, congela y destruye al Fenrir de nivel 500. Los hombres bestia y Garou quedan petrificados del miedo. Este último no puede creer que realmente tenga un monstruo lo suficientemente fuerte como para acabar con su Fenrir en un pestañeo. Nuestro protagonista aclara que de por sí, él pudo haber vencido a esa bestia mágica de nivel 500 sin problemas. Para comprobarlo, decide mostrarle su nivel. Al hacerlo, Garou finalmente observa cómo aquel mocoso humano es nivel 9999. Incapaz de creer esto, le pregunta si acaso es un impostor, pues se ve tal y como era hace 3 años. Light le muestra la pulsera de la juventud y le explica que decidió usarla para no olvidar todo el dolor, ira y desesperación de aquellos tiempos, de tal manera que lo mantiene fresco en su mente. Garou, habiendo comprobado que realmente es Light y que por más que intente algo no podrá hacerle nada más que terminar muriendo, se postra ante él suplicando clemencia. Se justifica diciendo que no tuvo otra opción que seguir las órdenes de la Federación y que nunca tuvo intenciones de lastimarlo. Es más, le echa la culpa a los que lo acompañan por idear ese plan. Admite que traicionó su confianza. Sin embargo, le pide que recuerde todos los buenos momentos que tuvieron en equipo y tenga compasión por él. Siendo así, Light le pide que le cuente una cosa, todo sobre el asunto del maestro. Garou contesta que lo único que sabe es que les ordenaron buscar uno. Light se pregunta el motivo
motivo de que el gobierno tenga tanto interés en encontrar a un maestro. Garou contesta que no tiene ni idea. Entonces Light le pregunta por qué intentaron matarlo una vez que supieron que él no era un maestro. Garou contesta que no está seguro y le jura que habla en serio. De igual manera les pregunta a los demás si saben algo. Ante el miedo todos contestan que sí, pero en un pestañeo son cortados en pedazos por Mei. Esta exclama que cualquier intento de engañar a su amo Light será castigado con la pena de muerte. Así regresan con las preguntas. Light le pregunta si tras ver los poderes que tienen, cree que podría ganar si lanzan una guerra contra el mundo de la superficie. Le sugiere no intentar mentir. Después de todo, Mei está equipada con el ojo de la verdad, que puede ver a través de todo. Con el miedo recorriendo todo su cuerpo y sentado en su propia orina, Garou contesta que considerando la gran cantidad de poder que posee, está seguro de que la batalla se inclinará a su favor desde el principio. Sin embargo, no importa cuán alto sea su nivel, todavía es solo una persona. En cambio, las diversas naciones del mundo han pasado muchos años acumulando armas, armaduras y objetos especiales, así que si se unen, hasta él podría tener dificultades. Esto le parece perfecto a Light, así que le avisa que irán a otro lado para que conteste sus otras preguntas. Saca una carta de teletransporte y cuando la activa viajan a otro mundo. Asustado, Garou abre los ojos y cuando voltea observa un enorme ejército de bestias y diversas especies. En el instante que Light da un paso, absolutamente todos se ponen de rodillas. Sentándose en su trono, les ordena a todos levantarse y mostrar sus estadísticas. Garou observa cómo entre su ejército hay bestias de nivel 9000, semihumanos de nivel 7777 y soldados de nivel 1500. Pero no solo eso, sino también tropas de nivel 9999. Con todo esto, Light le vuelve a preguntar qué opina y si cree que podría ganar contra las naciones de todo el mundo. El lobito, estando pálido, solo puede balbucear. Esto es suficiente para Light, quien lo felicita y le comenta que se ha ganado la recompensa de languidecer en dolor y desesperación mucho peor que la muerte. Garou, estando boquiabierto, entiende que ellos fueron los creadores de ese monstruo. Siendo consciente de que podría acabar con el mundo en un pestañeo, afirma entre lágrimas que están condenados. Haciendo un descomunal esfuerzo para articular palabras, le pregunta si acaso está tratando de convertirse en un dios. Esta idea llama la atención de Light, quien agarrando su bastón menciona que alguien le oculta la verdad, ya sean por razones justas o nefastas. Si toma el camino para ser un dios altruista o un monarca satánico, dependerá de ello. Sacando su gift, exclama que puede otorgar bendiciones y fortuna, o agar todo en muerte y desesperación. Con el poder absoluto afirma que el mundo tiene la oportunidad de demostrar cuál merece contestando a la pregunta que ha planteado. Dirigiéndose a todo su ejército, ordena que comiencen la marcha desde el abismo hasta la superficie. Tras un largo viaje, Light se encontraba emocionado por volver a ver a su familia. Sin embargo, al llegar a su pueblo natal, se da con la desgarradora sorpresa de que todo está completamente destruido. Luego de meses buscando alguna pista de si su familia seguía con vida, corroboró que los cuerpos de sus hermanos no estaban entre los cadáveres. Con esto obtuvo la esperanza de poder encontrarlos por algún lado. Terminando de rezar ante las tumbas de los que alguna vez fueron sus conocidos, Gold le pide que se apresure y vayan a buscar un lugar cómodo para dormir. Nemumu lo regaña por ser tan insensible. Ambos comienzan a discutir, pero Light los calma y les dice que el alojamiento tendrá que esperar, pues ahora se centrarán en recopilar información de cada nación y también saber el motivo que hace que un maestro valga la pena derramar tanta sangre. Asegura con una voz serena y liberando su poder que, si resulta ser por algún motivo perversamente malvado, convertirá ese mundo en un infierno ardiente. Así saca la máscara del tonto de su gacha y antes de dirigirse a la ciudad de Dagas, se despide de sus padres. Mientras viajaban sobrevolando el bosque, Light les indica que al llegar a la ciudad se dirijan a él como Dark, ya que si por casualidad usaran su nombre verdadero, la concordia de tribus se daría cuenta. Divisando a lo lejos la ciudad, deciden que caminarán por el bosque para no llamar la atención. De este modo descienden, pero al hacerlo se topan con unos bandidos asaltando el carruaje de una familia. En eso, y como era de esperarse, los ladrones se percatan de la presencia de Gold, quien con su armadura brillante iluminó la pelada de uno de los bandidos. Cuando estos estaban por asaltar al grupo de nuestro prota, Light ordena a Nemumu y Gold encargarse. Así en un par de minutos muestran a los tres bandidos amarrados. Como agradecimiento, el dueño de la carreta se ofrece a llevarlos hasta la ciudad. En el camino les pregunta si acaso son un grupo
grupo de aventureros de rango alto, pues nunca habían visto a alguien derribar a unos enanos tan fácilmente. Light contesta que no y que justamente venían a Dagas para inscribirse al gremio de aventureros y poder subir de rango en la mazmorra. Al escuchar decir esto, el señor le dice que va al lugar correcto. Le cuenta que Dagas es la ciudad más al sur del reino enano, pues está justo a lo largo de la frontera con el reino humano al este y el reino de los elfos al oeste, y si bien hay muchas disputas entre cada país, la calidad de la mazmorra en esa ciudad es alta y atrae a muchos aventureros, lo que hace que la ciudad sea bastante próspera a pesar de su condición rural. Mientras platicaban, observan que ya están cerca de la ciudad. Al llegar a la muralla, nuestro grupito se baja y les dicen que desde ahí seguirán por su camino. Antes de despedirse, el señor se presenta como Kernel y les revela que es dueño de un hotel, así que los invita a pasar la noche cuando deseen. Dicho esto, se separan. Mientras los ve alejándose, el pequeño le pregunta a su padre si no cree que es bastante raro que unos novatos sean tan fuertes. El padre le comenta que tiene razón, pero aún así piensa que posiblemente su situación sea única. Nemumu llega apreciando las ciudades de la superficie y Gold le molesta diciendo que no se vaya a perder. De paso ven la cantidad de armas que tienen por los aventureros, además que el reino de los enanos se especializa en herrería. Entrando al gremio notan que la mayoría son humanos y se alejan cuando ven a otras razas, deduciendo que también son maltratados. Cuando se están registrando, Nemumu reclama por darles un rango F y que su amo Dark debe ser S-X por super extra. Light se disculpa por la actitud de su compañera y terminan de registrarse. Afuera, Gold la molesta por hacer que el amo se disculpe. Luego de esto llegan al hotel de Kernel, traídos por su hijo. Como van a hospedarse pueden pedir lo que deseen, así que Light propone rentar todo por un mes y que absolutamente nadie suba durante su estadía, ofreciendo como pago una bolsa de oro. Kernel termina por aceptar y estando en el piso, Light usa un conjuro para evitar que algún objeto mágico los vigile. Ahora que pueden relajarse, Nemumu menciona la posibilidad de ser lastimado en la superficie y que podría haberlos dejado a cargo de esto. Light interrumpe preguntando si acaso pretende sacarlo de su plan de venganza. Nemumu nota que lo hizo enojar y se arrodilla suplicando que la perdone. Ante tal momento tan tenso, Gold ríe y comenta que el peligro que su amo enfrente por su venganza es digna de aplausos. Esto pone de humor a Light y se disculpa con Nemumu, aunque ella sigue culpándose y le jura lealtad besando de nuevo su pie, aunque Light no es fan de esto y Gold menos, a quien más que una muestra de respeto, solo ve una ninfómana besando los pies de su amorcito. Ahora los vemos caminando entre comerciantes en dirección a la mazmorra. Al llegar ven una fila enorme. Light comenta que la falta de elfos se debe a que el reino de los enanos está en disputa con ellos para saber quién tiene derecho sobre la mazmorra. En eso ven a tres encapuchados colarse. El de la bolsa debe ser un sirviente, el de blanco parece estar entrenado, pero el de verde es muy hábil con la espada tan pesada que carga. En eso escuchan a unos pequeños sobreacusarlos, pero les tienen miedo. Light decide enfrentar al de verde por colarse, haciendo que se moleste por no saber con quién se mete. Nuestro vengador le comenta que si es tan famoso no debería dañar su reputación. Gold y Nemumu también se ríen de él, pero el colado no permitirá que un humano le hable así. Sin embargo, el de blanco lo detiene para que no arme una escena y se van al final de la fila. Todos elogian la valentía de Light y se disculpa por causar alboroto. Gold felicita a su señor por volverse la sensación del pueblo. Los pequeños de antes también se lo agradecen debido a que ellos no hicieron nada por miedo. Light contesta que no fue nada, además que esto podía afectar a toda la fila. Estando más relajados, uno le pregunta a Gold si su armadura es oro puro. Sus compañeros regañan a Gimra por decir algo así, aunque es algo que todos quieren saber. Cuando Gold iba a contestar, Nemumu le dice que es falsa. Light explica que usa ese color como símbolo a su código de caballería y no hay mejor color para dar el ejemplo de brillante, aunque también es para que sean notados. Ahora un niño descubre que es su primera vez en la mazmorra y explica que los pisos de esta son más extensos que otros, así que todos llevan equipo para acampar, y como no llevan nada de eso lo dedujo. Light agradece por ponerlos al tanto. En eso llama al grupo de los pequeños y se despiden de ellos. Gold se ríe al ser descubiertos por eso, y es que están acostumbrados a usar una caja de objetos y tal vez deberían llevar equipaje falso, pero en eso los llaman. En el interior de la mazmorra, los chicos destacan lo grande que resultó ser el lugar. En el camino hablan sobre cómo tendrían que analizar el
el núcleo de la mazmorra para resolver el misterio detrás de todas ellas, pero es algo que incluso le resultó imposible a Ellie. Gold agrega que si esto está más allá de la señorita Ellie, entonces Nemumu jamás podrá comprenderlo. Light explica que las mazmorras están llenas de maná que se fortalece cuando más profundo avanzan, y ese poder se puede utilizar para crear diversas cosas, incluyendo monstruos y trampas, lo que ofrece posibilidades sin fin. Habiendo llegado a un nivel de un inmenso bosque, menciona que las mazmorras son un mundo en sí mismas, uno que es totalmente diferente a la superficie. Para cortar camino, Light utiliza 3 gachas: clarividencia, ocultar y vuelo. Con esto los 3 sobrevuelan el bosque. Mientras pasaban por encima, se nos muestra al elfo acabar con un grupo de orcos. Este, bastante furioso por haber sido humillado por unos humanos, pregunta quién creen que son como para tratarlo así. Se llama a sí mismo como Quito, el legendario héroe con la sangre de un maestro. El elfo oscuro de nombre Yanak le pide que se calme y le recuerda que su objetivo en ese lugar es recolectar muestras de los trolls del tercer piso, así que no pueden perder el tiempo. Sin embargo, Quito lo calla y le recalca que esos malditos gusanos de los humanos se atrevieron a insultarlo. Furioso por ello, exclama que todo se debe al nivel bajo que tiene. Viendo que tiene 1500 de nivel, Yanak le menciona que no es poca cosa. Después de todo, ya está muy por encima del máximo típico para los elfos. Quito exclama que eso no es suficiente, ya que un héroe legendario como él no puede tener como límite un insignificante 1500. Seguro de que puede subir más de nivel, afirma que asfixiará a todos los cerdos que se rieron de él. Sintiendo compasión por él, Yanak le comenta que él entiende perfectamente lo que siente, ya que a final de cuentas sufrió y ha sido exiliado debido a tontos cortos de mente que no entienden su investigación. En ese caso, Quito le ordena que se dé prisa y haga lo necesario para que él pueda subir de nivel. Con una sonrisa siniestra, Yanak contesta que por supuesto. Después de todo, ambos hicieron una alianza mutuamente beneficiosa, así continúan su camino, pero en eso escuchamos decir a Quito que planea acabar con el elfo oscuro apenas cumpla con su propósito. En un cambio de panel, nuestro grupito acababa de vencer a un grupo de trolls. Viendo que ya está haciéndose tarde, pensaban en volver a la superficie, así los vemos volando. En eso se percatan de un grupo de jóvenes rodeados por una horda de goblins, aunque no tienen dificultad en vencerlos. Nuestros protagonistas deciden bajar a ayudar, el grupo de jóvenes se lo agradecen. Entonces, mientras platicaban, Light siente una presencia maligna acercarse. Todos voltean en dirección al bosque y de un momento a otro aparece una manada de lobos del arbusto. Sin embargo, estos huyen del bosque como si escaparan de algo. Segundos después de esto, pisadas de algo gigantesco se acerca hacia ellos. Todos quedan perplejos al ver al monstruo, pues se trata de una mantis quadside. El joven líder del grupo de aventureros novatos se pregunta cómo es posible que siga viva, si se suponía que había sido exterminada hace 10 años. De inmediato idea un plan, le pide a su hermana que le lance magia, y a nuestro protagonista le pide que los ayude para desequilibrarlo y así poder huir. Nuestro protagonista, viendo que planean huir, le pregunta si puede quedarse con el monstruo si lo cazan. El chico le sugiere que no lo haga y mejor escapen para dar aviso al gremio. Light lo tranquiliza y viendo cómo la mantis se acerca, Gold corre a atacar y bloquea cada uno de los ataques de la mantis. Tras esto, Light se une lanzando una flecha de fuego. Sin embargo, la mantis repele el ataque con sus hoz. Al ver esto, la pequeña queda fascinada y notablemente emocionada le pregunta a su hermano si vio lo que acaba de suceder. Dice con euforia que acaba de lanzar un hechizo de combate sin ningún conjuro. Algo confundido, su hermano le comenta que en realidad no entiende nada y que mejor deberían ayudar. Gold lo tranquiliza y con su prepotencia de siempre le sugiere que miren y aprendan cómo es un caballero de verdad empuñando sus armas. Mientras decía todo esto, la mantis aparece detrás suyo y estaba por atacar, pero Gold lo bloquea con su escudo y destruye su hoz. Seguido de esto, blande su espada y con un movimiento preciso le corta una pata. Con el monstruo debilitado, Light entra en combate. Nuevamente usa el hechizo de flechas ígneas, pero esta vez dirigidas de tal modo que la mantis no lo puede bloquear. Así continúa lanzando sus flechas hasta debilitar aún más a la mantis. La pequeña maga queda impresionada al ver que controló 30 flechas al mismo tiempo. Al verse en desventaja, la mantis intenta escapar. Sin embargo, nuestro protagonista crea una muralla de fuego. Entonces, viéndose acorralada, el monstruo revela sus alas y se echa a volar. En el aire, Light se lo encarga a Nemumu. De inmediato, esta da un gran salto y teniéndola en la mira arremete contra ella, siendo que al caer acaba hecha trozos.
poderosos. Gold le reclama por haber hecho un desastre con lo que se supone que debía ser la prueba de su aventura. Al darse cuenta de lo que acaba de hacer, Nemumu se disculpa con nuestro prota y le implora perdón. Ya estando a salvo, se ponen a buscar la gema mágica del monstruo. Al final logran encontrarla, cosa que alivia a Light, pues ahora podrán entregar esa gema mágica para subir de rango. Intrigado por saber más de ellos, el líder de los jóvenes le pregunta si acaso son de un famoso grupo de aventureros, o quizás de rango B o A. Nuestro protagonista niega todo esto y aclara que son de rango F. Esto deja atónitos a los muchachos, quienes no logran asimilar que unos novatos de rango F hayan acabado con una mantis de Quartzite. Luego de esto, la pequeña maga conjura una bola de agua para que se laven las manos. Nuestro protagonista accede y sus demás compañeros también. Al acabar de limpiarse, los chicos les preguntan a nuestros protas si desearían unirse a ellos en la acampada que planean hacer esa noche. Al principio, Light rechaza la invitación, alegando que no quería ser una carga. Sin embargo, el joven asintió argumentando que el sol se pondría pronto y sería muy peligroso bajar por el bosque. Además que su hermano estaba deseando hablar con él sobre magia. En la noche se sientan a compartir frente a la fogata. Cuando los chicos le preguntan por su familia, nuestro protagonista les miente diciendo que tanto él como sus padres son magos. Mientras platicaban, Helio pregunta si realmente es impresionante que pueda lanzar hechizos de clase táctica, eufórica. Milla le grita que es más que eso. Le explica que hay 3 clases de hechizos en la magia: los de combate como el Fire Arrow, los hechizos de clase táctica como el Firewall y por último los hechizos de clase estratégica, aquellos lo suficientemente poderosos para tener un impacto global como terremotos, tsunamis y meteoritos. Sin embargo, para ello se necesita un grupo completo de magos reuniendo maná y recitando un conjuro para lograrlo. Agrega que los Dragonauts y las demás son capaces de lanzar hechizos avanzados con facilidad, en cambio ellos, los humanos, no. Por ello que Light haya lanzado uno sin siquiera recitar el conjuro es algo sorprendente. Al ver a su hermana muy emocionada, les cuenta a nuestros protagonistas que su hermana pensaba entrar a la Academia de Hechicería del Ducado. Nuestro protagonista les pregunta si acaso están hablando de la nación que fue creada mutuamente por todas las razas, el Principado de los 9. Helio se lo confirma, entonces les cuenta que lamentablemente perdieron a sus padres debido a una epidemia, así que tuvieron que formar ese grupo de aventureros con sus amigos de la infancia, Gimbra y Wardy, para así conseguir dinero para enviar a Milla a la Academia de Hechicería. En eso sus dos amigos le reclaman diciendo que no es justo. Después de todo, también es el objetivo de ellos. Al ver cómo se llevan los hermanos y sus amigos, nuestro protagonista recuerda cómo trataba a su hermanita en aquel entonces. A todo esto, Helio les pregunta el motivo por el cual se hayan convertido en aventureros. Light les cuenta que sus padres murieron en un incendio en casa y tanto Nemumu como Gold decidieron que lo acompañarían en ese viaje como agradecimiento a sus padres. Tras escuchar su historia se crea un momento incómodo, así que para solucionarlo, Gimbra les pregunta a Nemumu y Gold si son pareja. Obviamente ambos lo niegan y empiezan a discutir. Por otro lado vemos a Kipto y Yanak acabar con los monstruos y recolectar muestras. Al terminar de hacer esto, el elfo negro le menciona que ahora sigue el último paso, recolectar el material primario, los humanos. En otro nuevo día vemos a los protas llegar con la recepcionista entregándole las gemas mágicas. Al ver el tamaño de dichas gemas, la recepcionista se emociona y los comienza a tratar con más amabilidad. Al salir del gremio recorren las calles de la ciudad. En eso escuchan como la gente empieza a hablar de ellos llamándolos Black Monthly. De repente un pequeño grupo de aventureros se le acerca para preguntarles si son el grupo que se está haciendo famoso. Light les pregunta a qué se refieren. Entonces los tipos les revelan que en todo el pueblo les están reconociendo de esa manera. Nemumu de inmediato se pone en alerta y sacando sus dagas les preguntan el motivo de acercarse. El tipo pelinegro, para calmar las cosas, se presenta como Subelán y a su compañero como Gilbert. Aclara que solo escucharon rumores de ellos, así que querían hacerles saber que los apoyaban en todo. Después de todo, alguien tiene que demostrar que ellos, los humanos, pueden competir con las otras razas. Justo en eso uno de sus compañeros los llaman y así se despiden de nuestros protagonistas, diciéndole como último que cuenten con ellos. Estando solos, las demás razas comienzan a murmurar que, como es costumbre, los humanos siempre dicen tonterías y que es imposible que un humano haya podido usar un hechizo de clase táctica sin ningún conjuro. Habiendo escuchado todo esto, nuestro grupito se propone en demostrar su valía obteniendo resultados. De este modo viajan rumbo a quinto piso. En el camino se encuentran con el grupito de Helio y los chicos. Ambos grupos platican un rato. En eso Helio le comenta
cuenta que su hermana tiene algo que entregarle. Así vemos a la pequeña Milla algo apenada, darle un ungüento para quemaduras, pues recuerda que les había dicho sobre su rostro. Light queda conmovida, así que para corresponder su amabilidad, le entrega una pulsera. En la noche, mientras continuaban su camino, Nemumu le pregunta al prota si considera que fue sabio entregarle eso, pues se trata de la pulsera de los deseos, un ítem que puede hacer pequeños milagros si se desea con suficiente intensidad. Gold, por su parte, le dice que fue una acción muy considerada y caballerosa al elegirla especialmente para ella. Luego de un largo viaje, llegan hasta el lugar deseado. Estando allí, nuestro protagonista les encarga a ambos encargarse de los yetis que necesitan mientras él regresa al abismo. Dicho esto, se despide usando teletransportación. En su mundo es recibido por Mei, Ellie, Aoyuki y Nazune. Mientras tomaba su té relajadamente, Light pregunta por las últimas noticias de sus operaciones de venganza. Ellie contesta que ya tiene casi todo listo. Siendo así, Light la halaga, cosa que alegra a Ellie. Entonces le pide que siga así y recalca que es libre de usar los suministros que necesite para el plan. A Mei, por su parte, le pide que siga administrando las cosas en el abismo. A Oyuki le pide que siga explorando por el antiguo bosque y por último y la más importante, Nazuna le da la tarea de mantener a todos a salvo mientras él está afuera. Después de todo, nunca saben cuándo podría aparecer un superpoderoso villano. Con todo esto indicado, nuestro protagonista comenta con una sonrisa que no espera el momento de poder saborear la miserable expresión en la cara de Sasha. En un cambio de panel vemos a los aventureros humanos de antes acampando en medio del bosque. Mientras platicaban, sacan el tema a flote sobre nuestro protagonista y su grupo sobre cómo vencieron a una mantis lanzando hechizos de clase táctica sin recitar. Con todo esto presente, Gilbert menciona que en caso de ser real, entonces debe ser o un caballero legendario o un héroe reencarnado de antaño. Subelan comenta que ojalá sea así, pues definitivamente necesitan un campeón que pueda derribar esa sociedad dirigida por quienes odian a los humanos. Tras esta breve plática, le comenta que irá a hacer sus necesidades. De este modo se va al bosque, pero cuando regresaba al campamento, observó que la cabeza de su amigo estaba en el suelo y junto a ella se encontraba Quito. Lleno de ira pero a la vez de miedo, mantuvo la calma, mirando a sus demás compañeros desvividos sin ningún signo de lucha. Asume que usó algún hechizo mágico. Sabiendo que no puede hacer nada contra ese sujeto para vengarlos, decide escapar. Utiliza una bomba de humo que le permite escapar. Sin embargo, en el camino es emboscado por Yanak. Muy malherido, ve como desde el cielo también aparece Quito. Estando en el suelo, escucha como ambos elfos discuten. Yanak lo reclama a Quito por haber matado a los demás humanos, siendo que le había dicho que los dejara con vida para sus experimentos. Pero Quito contesta desafiantemente que un conejillo de indias es más que suficiente. Yanak niega esto y le explica que los experimentos exitosos se construyen únicamente a partir de fracasos reiterados. Ante esto, Quito acepta que para la próxima tendrá más cuidado, pero eso sí advierte que si uno de esos gusanos se atreve a rebelarse, lo matará. Con superioridad, Yanak exclama que afortunadamente hasta la basura humana más inútil puede tener valor al convertirse en alimento para sus experimentos, y por ello les harán entender el papel que las basuras deben desempeñar en el gran esquema. En un nuevo día vemos a Nemumu discutiendo con la recepcionista del gremio por no permitir que su amor Light suba de rango. La recepcionista les explica que no puede hacer eso, pero en caso de lograr una hazaña se podría considerar. Sabiendo esto, esa misma noche Light y los trabajos entre todo ven una misión de capturar a un asesino de aventureros. Esto le parece perfecto a nuestro prota, sin embargo resalta el hecho de que no haya nada de información. Con esto en contra, piensa que será una tarea difícil. Gold sugiere que use una de sus cartas especializadas para rastrearlos, pero Light explica que las cartas que obtiene del gacha son aleatorios, así que será algo complicado. Analizando la situación, Light destaca una característica del asesino de aventureros, pues va tras humanos. Justo en ese momento sienten una presencia acercarse. De inmediato se pone su máscara y entran en guardia. De pronto un portal aparece y de este cae Milla muy malherida. Tras llevarla cuidadosamente a la cama y tratar sus heridas, usa hipnosis para ver qué sucedió. Así se nos muestra un recuerdo. En la tarde, mientras exploraban, se encontraron con un grupo de aventureros quienes les advirtieron que había un asesino suelto por el lugar que mataba humanos. Sabiendo esto, Helio decidió que regresarían a la superficie cuanto antes. Sin embargo, en el camino los agarró la noche, así que no tuvieron otra opción que acampar en ese lugar. Mientras preparaban todo, dos
sujetos aparecieron y les preguntaron si tenían algún problema. La pequeña Milla supuso que no tenían conocimiento de las noticias, así que Elio les contó que hubo una serie de asesinatos por ese lugar, hechos por un asesino de aventureros. Al escuchar esto, tanto Quito como Janak comenzaron a murmurar que ahora entendían por qué el número de aventureros había decaído tan de repente. Al no entender su conversación, Elio les preguntó de qué estaban hablando, a lo que Janak, con una sonrisa siniestra, le pregunta si realmente tenía que explicárselo. De inmediato Quito desenvainó su espada, lo que finalmente le dio a entender a Elio que ellos eran los asesinos. Siendo conscientes que no todos podrían escapar, los tres chicos decidieron que ganarían tiempo para que Milla huyera del lugar. De esta manera, Elio se dirigió a atacar a Quito. Sin embargo, el elfo de un solo espadazo le hizo una herida mortal. Viendo a su amigo tirado en el suelo, Gimbra y Wordy van a brindarle su apoyo. No obstante, también son heridos. Pese a esto, los dos se levantan y le gritan a Milla que huya. Con el espíritu de guerrero se abalanza contra Quito, pero nada de esto sirve y finalmente ambos pierden la vida. Al ver que ninguno queda vivo, Janak lo reclama a Quito por desperdiciar sus sujetos de pruebas. El rubio lo tranquiliza y le menciona que todavía queda una maga. Con una manera repugnante le pregunta si acaso no le gustaría divertirse un poco con ella. Janak rechaza su oferta, argumentando que él no ve la necesidad de ceder a tales deseos básicos. En ese caso, Quito decide que lo disfrutará él solo. Así, cuando se acerca a ella, le sugiere sentirse honrada de poder ser usada por un héroe legendario como él. Justo cuando estaba por ponerle las manos encima, Elio, su hermano, se levanta y, haciendo un descomunal esfuerzo, le grita a su hermana que huya. Entre lágrimas y con la impotencia de no poder hacer nada, Milla se pone de pie y empieza a correr. Al verlo, Janak le ordena a Quito que la capture. Sin embargo, Elio llama su atención atacando por la espalda. Por suerte para Elio, Janak le ordena a Quito que no lo mate, ya que lo usará para sus experimentos. De esta manera, Elio, recordando las enseñanzas de Gold, idea un apresurado plan. Primero relaja su cuerpo y en el momento preciso le lanza la espada a Quito. Por poco el elfo lo esquiva. No obstante, esta distracción es aprovechada por Elio, quien, apareciendo desde un lado, le da un golpe con el escudo y lo manda contra el suelo. Atónito por lo que acaba de suceder, Quito observa como Elio le sonríe con satisfacción. En su mente retorcida, sintiendo como si lo humillara, enfurece y usando un hechizo le atraviesa todo el pecho. Fuera de sí, Quito le jura que lo hará sufrir por atreverse a burlarse de él. En eso, Janak lo intenta tranquilizar y le recuerda que debe capturar a la maga que escapó, o de lo contrario podrían meterse en problemas si llegase a contárselo al gremio. Así pasamos con la pequeña Milla huyendo del lugar. De pronto, tres cuchillas de luz caen delante suya, bloqueando el camino. Volteando la mirada, observa como Quito está parado en una de sus cuchillas. Creando unas escaleras, se acerca lentamente hasta Milla. Sin embargo, no queriendo decepcionar a sus amigos y hermano, la pequeña no se rindió y creó una distracción para escapar. Pero esto no fue suficiente, pues Quito la alcanzó y, haciéndole una herida, le aconsejó que desistiera en escapar y disfrutara de la gloria de hacerlo con un héroe legendario. Ante esto, Milla le dijo sus verdades, que no era más que un matón que se aprovecha de los débiles. Estas palabras le recrean los traumas del pasado de Quito. Milla continuaba diciéndole que era un simple perdedor sin agallas y que nunca sería un héroe como el señor Dark. Esto enfureció a Quito, quien, creando más cuchillas de luz, estaba por acabar con Milla, pero al último segundo y deseando desde el alma que quería decírselo a Dark, la pulsera que le entregó nuestro protagonista se activó y abrió un portal de vuelta al presente. Luego de haber visto todo esto, lleno de ira, Light ordena ir de inmediato con esos sujetos. Así pasamos con estos dos. Janak se encuentra sanando las heridas de Elio. Cuando Quito regresa, le pregunta si pudo atrapar a la chica, pero al ver que la sigue buscando, le pregunta si acaso se le escapó a él, un ex miembro de los Caballeros Blancos. Quito se justifica diciendo que desapareció usando teletransportación. Esto pone nervioso a ambos. Janak le recuerda que si por algún motivo el gremio se enterará, estos dos informarán al reino élfico y solo será cuestión de tiempo para que descubran a dónde se fue la gran dios robada y los Caballeros Blancos vayan a por ellos. Sabiendo que ahora están en serios problemas, Quito se pone a hacer una rabieta. Janak lo tranquiliza y le recalca que solo necesita completar su investigación para que entonces pueda superar su límite de nivel y así solucionar sus problemas. De este modo le pide que se apresuren en buscar otro lugar para terminar su investigación, pero de repente aparece nuestro protagonista, quien les comenta
comenta que no irán a ninguna parte. Desconcertados se preguntan de dónde salió. Light centra su atención en los cuerpos de Wordy y Ginra, deseándoles un descanso eterno. En eso aparecen Nemumu y Gold, quienes le avisan que Helio todavía muestra signos vitales. Siendo ese el caso, Light le lanza magia sanadora para curar sus heridas. Viendo el estado en que los dejaron, se pregunta por qué esos niños tuvieron que sufrir tal injusticia, si solo se mantuvieron firmes en un mundo de horrible discriminación, haciendo todo lo posible para ganarse la vida de forma honesta, mientras apoyan los sueños de Milla para el futuro. Imaginando una vida pacífica con todos juntos, menciona que ya es demasiado tarde para cambiar el destino. Enfurecido y lleno de rabia, les jura que los hará pagar. Quito y Yanak intentan tranquilizarlo, diciendo que todo es un malentendido y que ellos intentaron salvarlos. Light les revela que la chica a la que estaban persiguiendo ahora se encuentra bajo su protección. Esto pone nervioso a ambos. Sin embargo, Light aclara que todavía no le contó nada al gremio, así que no deben preocuparse. Quito sonríe al escuchar esto, pues ahora sabe que solo debe matarlos para librarse de todo. Pero Light agrega que ambos son sus presas, así que no piensa dejar que el gremio los tenga, y los hará sufrir lo mismo que a ellos, a tal punto que los hará suplicar para que los maten. De esta manera le ordena a Gold y Nemumu que no se entrometan en esto. Dicho esto, se acerca a ambos. Quito al verlo tan soberbio se irrita y corre a atacar, pero fuera de lo esperado, su espadazo es bloqueado con una preocupante facilidad. Ambos elfos quedan desconcertados. Entonces Light le pregunta si eso es todo lo que tiene. Insistente en demostrar que es superior, Quito no cesa los ataques y lanza golpe tras golpe mientras le grita que se muera. Yana considera insólito lo que está viendo. No puede creer cómo un humano es capaz de repeler cada uno de los ataques de Quito. Finalmente, cuando Light se cansa de escuchar gritar al elfo, contraataca y de un simple puñetazo en el estómago lo deja en el suelo. Mirándolo con desprecio, le pide que se esfuerce aunque sea un poco más, o de lo contrario terminará matándolo. Estos comentarios cabrean a Quito, así que invocando múltiples cuchillas de luz, le grita que tiemble y suplica por su vida. Light se mantiene esquivando los ataques. Esto genera un incendio en medio del bosque. Nemumu se percata que cada una de las cuchillas han sido encantadas con diferentes atributos. No obstante, al tratarse de su amo Light, pierde cuidado. Así vemos a nuestro prota evadir cada uno de los hechizos. Mientras pensaba algo al respecto, Quito aparece detrás suya y lo intenta atacar. Sin embargo, Light lo detiene con total facilidad. Al presenciar esto, Yanak queda atónito, pues no puede creer que haya resistido a ese ataque, siendo que lo agarró desprevenido. Sintiendo cada vez como el miedo controla su cuerpo, busca alguna explicación para que un humano pueda enfrentarse contra un elfo que maneja un arma de clase fantasma. Al verse superado en fuerza, Quito acusa a Light de mentiroso por hacerse pasar como mago siendo un guerrero. Algo confundido, nuestro pelinegro deja en claro que sí es mago y se lo demuestra activando el hechizo de espadas de hielo. El rubio queda atónito al ver cómo acaba de usar dicho hechizo sin conjuro. Pese a ver esto, decide seguir atacando, pero Light lo contrarresta, y cuando uno de los clones de Grandios estaba por golpearlo en la espalda, usa las mismas espadas de hielo como barrera. Esto último definitivamente hace que el miedo en el interior de ambos elfos escale abismalmente. Nuestro protagonista por su parte le pregunta si ya terminó de hacer su berrinche. Tal parece que no, pues en ese instante Quito comienza a gritar que es imposible. Debe ser un tipo de broma que un simple humano pueda superar a un héroe legendario como él. Alzando su espada exclama que el maestro de antaño recibió a Grandios como legado de los cielos, así que es una espada sagrada que supera a todas las demás y debería ser invencible. Al escuchar esto, todos se sorprenden. Light le pregunta si acaso acaba de decir maestro y cómo es que lo sabe. Quito empieza a reír, entonces le revela que lo sabe porque él nació con la sangre de un maestro en sus venas y por eso lo llaman submaestro. Con su prepotencia que ni él sabe de dónde saca, afirma que es infinitamente superior a los humanos en todos los sentidos, hasta en los genes. Light, viendo que realmente se trata de un descendiente de un maestro, le avisa a Nemumu y Gold que cambiarán de planes y más bien los llevarán al abismo para extraer su información directamente de sus cerebros. De esta manera ambos se preparan para pelear contra el elfo oscuro. Yanak por su parte también lo hace, pero como es un científico y su fuerte no es el combate, ordena a sus creaciones atacar. En ese instante los monstruos se quitan las capuchas y revelan su verdadera forma, quimeras monstruosamente feas. Al ver sus caras, Light tiene un recuerdo, pues uno de ellos es su Velan. El elfo oscuro empieza a alardear de cómo la diosa lo bendijo con esa inteligencia para llevar a ese mundo a la prosperidad con sus experimentos. Habiendo escuchado todo esto, Light le pide que cierre la boca y dirigiéndose a Nemumu y Gold, les
les ordena acabar con la miseria de esa pobre gente y no dejen escapar a ese sujeto. De inmediato ambos se ponen en guardia, cosa que molesta a Janak, así que de igual forma ordena a sus creaciones que acaben con ellos. Al recibir la orden, los monstruos se abalanzan contra ambos, pero estos contraatacan y logran derribarlos. Centrando su atención en Janak, le aseguran que él será el siguiente en caer, pero este solo se ríe y les avisa que todavía es demasiado pronto para declarar victoria. De repente los monstruos se levantan y los acorralan. Orgulloso por sus creaciones, Janak les grita que tendrán que hacerlo mucho mejor para matar a sus híbridos. Mientras Light peleaba contra Quito, Nemumu y Gold combatían contra ambas abominaciones. En un principio todo se ve parejo, sin embargo deciden que no pueden dejar que aquellas personas inocentes sufran más así, por ende demuestran todo su poder, y mientras Janak se jactaba de la fuerza de sus híbridos, ambos atacan con estos incinerándolos. Al ver cómo sus creaciones no se regeneran, Janak comienza a sentirse abrumado, desconcertado, exclama que es imposible, que no puede estar pasando esto. Mientras decía todo esto, Nemumu aparece detrás suya y le da una patada en la entrepierna, cosa que deja agonizando al elfo. Por otro lado vemos a Light siendo notablemente superior a Quito. Este último se encuentra tirado en el suelo denotando miedo. Nuestro protagonista, cumpliendo con lo que prometió, le pregunta por qué se acobarda si él fue quien insistió en pelear. Mirándolo a los ojos, Quito recuerda la mirada de Helio. Furioso por esto se vuelve a levantar y esta vez libera todo el poder de la espada. Con este descomunal poder en sus manos, le grita a Light que tenga miedo y se incline ante el poder de la forma definitiva de Grandios. Sin embargo, Light esquiva su ataque y mientras se encontraba en el cielo resalta los múltiples tipos de magia que encantó en la hoja. Quito, estando fuera de control, balancea su espada por todas las direcciones. Nemumu y Gold observan esto mientras someten a Janak. Gold menciona que es una técnica bastante elegante, pero Nemumu deja en claro que eso no se compara en nada con su amo Light, cosa que tal parece ese elfo no tiene ni idea. Al mismo tiempo que esquiva el látigo, Light le comenta a Quito que si bien es interesante, solamente es puro destello y carece de sustancia. Irritado por su confianza, el elfo le grita que solo se dedica a evadir, ya que sabe que si le da un solo golpe estaría muerto. Escuchando tal comentario tan desafiante, Light se detiene y mostrándose indefenso le permite que lo ataque con todo lo que tiene. Así vemos al elfo aprovechar ese momento y llamándolo gusano asqueroso, le jura que se arrepentirá por haber tomado esa decisión. No obstante, tal y como se esperaba, Light no recibe ni un rasguño e incluso le pide que repita lo que acaba de decir. Quito, desconcertado, insiste en atacar mientras pregunta por qué demonios no muere si se supone que es Grandios, la espada sagrada de la leyenda. Light, cansado de esto, destruye el encantamiento de la espada y seguido de 2 golpes lo manda contra el suelo. Con un aura intimidante le comenta que todavía tiene preguntas para él, así que no lo matará, al menos no hasta que haya sufrido lo suficiente para suplicar la muerte por sí mismo. Temiendo por su vida, Quito se postra ante él cobardemente y suplica perdón. Decepcionado por su cambio de actitud tan repentina, Light le pregunta si acaso piensa rendirse, luego de haber alardeado que era un héroe legendario. Diciendo que le dará una última oportunidad, toma su espada y la planta delante de él. Quitándose la marca, le propone que si logra siquiera hacerle un rasguño, lo dejará ir. Controlado por el miedo, Quito intenta escapar, sin embargo Light le lanza un rayo que le perfora la pierna. Teniéndolo nuevamente en el suelo, se acerca a él diciendo que por lo visto Milla tenía razón, que él no era ningún héroe legendario y solo era un cobarde. Tras haber vencido a ambos elfos, nuestro protagonista se sienta junto a los cadáveres de Gimra y Wardy para disculparse con ellos por no haber podido salvarlos. Despidiéndose de ellos, les avisan Nemumu y Gold que se llevarán sus cuerpos al abismo para que descansen. En eso los elfos abren la boca y preguntan por lo que pasará con ellos. Light contesta que también los llevarán con ellos. Después de todo, tienen muchas preguntas por hacer. En un intento de que tengan compasión, Quito se disculpa y pide que tengan piedad. Esto enfurece a Light, quien recordando la primera vez que se vieron, le comenta manteniendo la calma que lamenta no haber sido más severo con él esa vez. Dicho esto, activa la teletransportación y a los segundos aparecen en su reino. Ambos elfos, atónitos, preguntan dónde están, a lo que Light contesta que se encuentran en la parte más profunda del abismo. Después de todo, es donde viven. Justo en eso aparecen las chicas dando la bienvenida a nuestro prota y preguntando por aquellas criaturas tan extrañas. Light les revela que son criminales que realizaron horribles experimentos en humanos, así que murieron muchas personas. Sin embargo, resulta que saben algo sobre Maestro, así que los trajo con él. Al escuchar todo esto, la actitud de las chicas cambia
cambia drásticamente. Ellie pide la orden para sacarles la información. Mei, Aoyuki y Nazuna exclama que merecen sufrir una vida de agonizante desesperación para redimirse por haber pecado contra su amo Light. Al ver sus expresiones tan intimidantes, Quito y Yanak sienten terror. Light aclara que no podrán matarlos hasta que él sepa todo lo que saben. Dejando esto de lado, le pide a Gold que trate las heridas de Helio, y a Nemumu le pide que lo acompañe para enterrar a Gimra y Wordy. En eso Yanak alza la voz alegando que él solo fue una víctima. Quito niega esto y lo delata diciendo que él fue quien movió todos los hilos, además que le prometió ayudarlo a superar su límite de nivel si hacía todo lo que le pedía. De esta manera ambos empiezan a discutir, pero Light los calla y les recuerda que los dos alardearon como dioses, aplastando a la gente bajo sus pies mientras los llamaban gusanos, así que solo están recibiendo el mismo trato. Dicho esto, se marcha mientras escucha los gritos de auxilio de ambos elfos por todo el reino. Luego de varias horas, Milla despierta y lo primero que ve es a Light. La pequeña pregunta por el lugar en donde están, a lo que Light contesta que se encuentran en la posada en la que él se hospeda. Milla le pregunta por sus amigos, entonces Light voltea la mirada señalando a Helio. Le cuenta que pudieron tratarlo con magia curativa antes de que fuera demasiado tarde, así que va a estar bien. Milla, con un poco de esperanza, le pregunta por Gimra y Wordy. Sin embargo, Light no contesta y solo le entrega 2 mechones de cabello. Al hacerlo, se disculpa por no haber podido hacer más. Sosteniendo los mechones, Milla empieza a llorar mientras comenta repetidas veces gracias. Respetando su dolor, Light la deja sola en su habitación. Asumiendo la culpa, Light se dice a sí mismo que quizás esto es lo que obtiene por subir de nivel únicamente en pos de la venganza. Sin embargo, realmente odia no poder deshacerse de ese sonido desgarrador. Al día siguiente vemos como Light se encuentra en el gremio siendo felicitado por la recepcionista, quien lo halaga y le informa que gracias a sus brillantes trabajos, ahora podrán ascenderlo directo a la clase C. Nuestro protagonista se lo agradece y así se despide. En la noche se reúne con Milla y Helio. Ambos hermanos le cuentan que tomaron la decisión de dejar de ser aventureros y regresar a su pueblo natal. Después de todo, fueron sus amigos quienes le dieron el valor para convertirse en aventureros, así que no consideran correcto formar un nuevo grupo sin ellos. Helio agrega que por otra parte quiere llevarlos de vuelta a casa, donde pertenecen. Light comprende su decisión, entonces le pregunta a Milla sobre asistir a la academia de magia. Esta contesta que piensa estudiar por su cuenta en un lugar, ya que no quiere ser una aficionada la próxima vez que se encuentren. A todo esto le pregunta si algún día tendrán la oportunidad de volverse a ver. Light contesta que por supuesto que sí, cosa que alegra profundamente a Milla, y concluye diciendo que es una promesa. A la mañana siguiente, nuestro protagonista observa desde su habitación cómo ambos hermanos parten rumbo a su pueblo natal, deseando poder verlos en el futuro. Nuestro protagonista promete que cuando llegue el día en que puedan compartir toda la verdad, los llevará con él para visitar las tumbas de Gimra y Wordy. Con este tema cerrado, Light propone regresar al abismo. Así lo vemos a aparecer en su oficina. Acá es recibido por Mei y Ellie. Como primera cosa, Light pregunta por los resultados de la investigación. Mei le entrega el informe y Ellie le explica que usó su hechicería prohibida para husmear en cada rincón y grita de sus cabezas. Agrega que el submaestro del que hablaba ese Quito es un término para quien tiene relación de sangre con el maestro y son conocidos por subir de nivel con facilidad. Mei añade que parece haber la creencia de que el mundo podría llegar a su fin si el maestro se deja sin control. Todo esto deja intrigado a Light, quien se pregunta si acaso es posible eso si existe un único maestro. Para asegurarse les pregunta su opinión. Ellie contesta que ese detalle provino de una conversación que Quito tuvo una vez con el capitán de los Caballeros Blancos, pero su recuerdo fue bastante fragmentado. Viendo que no son más de utilidad, les pregunta por el estado en que se encuentran ambos. Con un chasquido, Ellie abre un portal y en su interior ven como ambos elfos se encuentran vacíos. Light decide que ya es hora de deshacerse de ambos. En ese instante libera la carta banquete del hombre muerto. Esto invoca espectros que comienzan a morder la piel de ambos y los hacen gritar de agonía. Con este otro asunto terminado, Light le pregunta por la actualización del plan. Ellie informa que ya se han realizado todos los preparativos necesarios, así que es cuestión de dar la orden para lanzar el plan de venganza contra Sasha la elfa. Detalla que primero se empezará con la captura de los Caballeros Blancos, en especial el vicecapitán, quien resultó estar comprometido con Sasha, así que lo podrían usar como rehén. Light la felicita por haber pensado en todo, siendo que el plan está listo, ordena que lo pongan en marcha de inmediato. Por otro lado, en el reino de los elfos, vemos a Sasha contarle a Mikael su prometido. La expresión que puso Light luego de que
que le disparó a la pierna con una flecha. Mikael se lamentaba no haber podido ver esto, pero asegura que realmente es divertido ver cómo los humanos suplican por sus vidas cuando eliminan sus aldeas. De esta manera se observa cómo ambos se mofan de los débiles y feos que son los humanos. Volviendo con nuestro protagonista, este le comenta a Sasha que su tan esperada reunión está a la vuelta de la esquina y que no espera el momento para ver cuánto se hundirá su rostro de desesperación cuando le suplique que no la mate. En un cambio de escena, Sasha se encontraba en un carruaje de camino a casa, en eso que platicaba gustosamente con su sirvienta sobre cómo ella y Mikael se hacían muy buena pareja. De repente el carruaje se detiene bruscamente a causa de un esclavo humano. Cuando lo ven tirado en el suelo, la sirvienta lo llama inútil por no poder hacer una tarea tan simple. Cansada de lo mismo, Sasha añade que los humanos no sirven para absolutamente nada. De pronto, mientras decía esto, ve como una persona de misma estatura que Light se mete por un callejón. De inmediato, para corroborar que no sea él, lo comienza a perseguir. Luego de un rato en un callejón sin salida, desconcertada se pregunta a dónde se fue. Supone que sus ojos debieron haberla engañado. Sin embargo, al darse la vuelta, observa un papel pegado en la pared en el que le dice que la estará esperando en la torre. Viendo que la nota está firmada por Light, Sasha entra en pánico. Cuando su sirvienta llega para socorrerla, la rubia empieza a decir que él lo arruinará todo, que tanto su compromiso con Mikael y su dinero de la recompensa lo perderá todo. Así vemos a nuestro protagonista junto a Ellie vigilar todo desde los tejados. Light le pide que inicie con el plan, cosa que Ellie muy contenta acepta y le asegura que le hará aprender de la manera difícil que eligió a la persona equivocada para traicionar, abusar y ridiculizar. De este modo dan inicio a la operación Venganza contra Sasha. En un cambio de escena nos situamos en la base de los Caballeros Blancos. Dos pequeños llamados Nia y Kia se encontraban practicando su puntería lanzando dagas a un esclavo humano. Vemos como estos pequeños sádicos ríen mientras escuchan los quejidos de dolor del esclavo. Sin embargo, al estar haciendo mucho ruido y no dejar platicar sobre un asunto muy importante que es Quito y la espada Grandius, Sharafat, uno de los miembros de Caballeros Blancos, lo calla gritando que ya fue suficiente. Les ordena que lo maten de una maldita vez, pero los gemelos se niegan alegando que es su esclavo y le echan en cara que es mucho peor acariciar a una esclava humana. Ambos empiezan a discutir. Sin embargo, Must los detiene y recordándoles que son los Caballeros Blancos, les comenta que solamente está bien tenerlos como mascotas a corto plazo. Pese a esto, los otros tres no le hacen caso y siguen discutiendo. Ante tanto alboroto, el Capitán Hardy interviene y con una simple palabra hace que todos guarden silencio. Habiendo llamado su atención, ordena a los pequeños dejar de atormentar al esclavo. A Must le ordena abandonar la mentalidad condenatoria antes de que entre en conflicto con su deber. Y por último, a Sharafat le encarga que lo acabe. Este acata su orden y con señalarlo le vuela la cabeza al esclavo. Hecho esto, el Capitán Hardy ordena a los gemelos que se deshagan del cuerpo. Mientras los vemos hacerlo, el capitán le da una última advertencia a Sharafat: minimizar su contacto y ligues con humanas. Le recuerda que durante la historia, los elfos han sido la raza que ha incorporado la mayor cantidad de sangre maestro, y los Caballeros Blancos están compuestos únicamente por submaestros, que han despertado el poder que fluye en esa sangre. Y como el mundo no ha visto un nuevo maestro en varios milenios, no quiere que contamine la sangre, ya que se está volviendo cada vez más difícil de conseguir. Sharafat aclara entre risas que lo hace por mera diversión. Después de todo, le encanta ver los métodos que usan las mujeres humanas para evitar que las maten. Sin más que escuchar, el Capitán Hardy se marcha diciendo que ahora debe encargarse de que ningún otro elfo se atreva a manchar el nombre de su reina. En la noche, Sasha se encontraba durmiendo en su habitación hasta que de pronto escuchó un terremoto. Así es como vemos que en lo profundo del bosque una inmensa torre se erige con la magia de Ellie. Sasha observa todo esto. Confundida pregunta qué es eso, y si acaso es el lugar al que se refería Light. Al día siguiente, en ese mismo bosque, unos esclavistas se encontraban transportando niños humanos en su carreta, pero de la nada aparece una bestia gigantesca en el camino. De inmediato el esclavista huye del lugar dejando a los pequeños al descubierto. Luego de varias horas de lo sucedido, los rumores empiezan a correr en la ciudad sobre la aparición de monstruos en el bosque y una gran torre. Esta noticia repercutió tanto en la ciudad que el mismo gremio puso una misión con respecto a explorar la torre, misión que nuestro protagonista y su grupo veía pegado en la tabla. En eso un grupo de elfos los interrumpen y comienzan a insinuarse a Nemumu. Le invitan a unirse a su grupo, alegando que ellos por lejos son mejores que ese niño y el tipo de armadura. Estos se muestran insistentes pese a los constantes rechazos de Nemumu, así que Light interviene dejando en claro que ella es alguien importante en su grupo. Esto emociona a Nemumu, pero irrita al elfo, quien intenta
intenta darle un golpe. Sin embargo, es detenido por nuestro protagonista, quien conjura magia de rayo. Al ver esto, el tipo cae al suelo y la gente comienza a murmurar que tal parece se trata del grupo Black Motley. Nuestro protagonista decide que ya es momento de retirarse. De esta manera, mientras se alejan, escuchan como la gente asegura que ellos se terminarán llevando toda la recompensa. Ahora, en un cambio de panel, vemos a un elfo y su grupo adentrarse al bosque usando como carnada a una niña humana. De pronto, por falta de energías, la pequeña cae al suelo, cosa que enfurece a los elfos, así que la amenazan con golpearla si no continúa avanzando. En eso que decía cosas despectivas de la raza humana, un líquido espeso cae en su guante. Confundido, levanta la mirada y al segundo siguiente su cabeza es devorada y es levantado por la bestia. Sus compañeros, al ver esta escena, quedan petrificados del miedo y al igual que su compañero son devorados. La pequeña, expectante de todo, asume que este es su fin. Sin embargo, cuando la bestia se acerca y la olfatea, se retira sin hacerle daño. Por un momento, la pequeña siente alivio. No obstante, en ese momento aparece un grupo de punks. Cuando la pequeña los ve, empieza a llorar, lamentando que no puede estar ni un segundo a salvo. Pero lo contrario a lo que pensaba, estos la limpian y curan sus heridas. Acercándose a ella, la visten de manera adecuada. Hecho esto, se comunican con Aoyuki para informar que llevarán al refugio a la rescatada. Justo en eso aparece Ellie para preguntarle a Aoyuki por cómo va. Le pregunta si acaso no le está causando ningún problema el tener que controlar tantos monstruos al mismo tiempo, a lo que Aoyuki contesta como un gato. Ellie interpreta esto como que todo va bien, así que le recuerda que su amo Light también ordenó deshacerse de cualquier intruso que pueda arruinar el plan. Dicho esto, le pregunta si está segura de que todo está bien en ese aspecto. Viendo las pocas ganas de Aoyuki, Ellie se pregunta si realmente todo saldrá bien. Intuye que quizás todo esto solamente sea una prueba para demostrar sus estándares morales e inteligencia emocional. Por ello se pregunta si acaso debería advertir a todos a excepción de Aoyuki, aunque sabe que eso también iría en contra de los deseos de su amo. En eso, Aoyuki la interrumpe diciendo que no se debe preocupar. Sin embargo, Ellie se niega a hacerlo. Al tener ambas un punto de vista distinto, es que se genera una discusión que escala al punto de ambas tener la intención de pelear con la otra, incluso llegando a la muerte. En eso llegan los punks, le avisan a Aoyuki que los niños rescatados ya llegaron al refugio. Ellie, viendo que todo salió como estaba planeado, decide retirarse y confiar en Aoyuki. Los punks están indignados porque otras razas usan a los niños humanos como carnada. El líder de rojo les ordena descansar, ya que al día siguiente saldrán temprano a rescatar más víctimas. Esa noche, Sasha está inquieta. Debe ir a la torre donde Light la citó, pero está llena de monstruos de nivel 1000. Piensa en pedir ayuda a los caballeros blancos, sin embargo lo descarta, ya que revelar que Light sigue vivo arruinaría su reputación y su dinero. Sin remordimientos, planea cómo entrar y matarlo. Mientras tanto, en el reino élfico, los altos mandos se reúnen de emergencia por la torre misteriosa. El canciller quiere enviar a los caballeros blancos, pero el capitán Hardy se opone. Sería enviarlos a morir. La reina Leaf apoya a Hardy y solo ordena aumentar la recompensa. Luego, en privado, vemos que la reina es la madre de Hardy. Él agradece su apoyo y comenta que el canciller solo busca ventaja política, incluso abolir la monarquía, pero su madre le contesta que el verdadero peligro no es el canciller, sino la torre, porque podría anunciar la llegada de un nuevo héroe humano o incluso un maestro. Ella asegura que el maestro anterior fue un fracaso que ya eliminaron, sin saber que era el propio Light. Hardy termina diciendo que los humanos son una plaga sin derecho a vivir. Después volvemos con Light, que pasea en el gremio junto a Nemumu y Gold. De pronto aparece Sasha, lo reconoce por la voz y su ropa, le grita que se detenga. Los compañeros de Light sacan sus armas, pero él los calma. Sasha le exige que se quite la máscara. Él comenta que la usa para ocultar quemaduras, pero a ella no le importa, se la arranca de una bofetada. Antes de esto, Light no esperaba encontrarla tan pronto, casi estaba por vengarse ahí mismo, pero si ya esperó 3 años más, puede esperar un poco más, recibiendo la cachetada, y cuando se quita la capucha vemos que realmente tiene la cara quemada. Sasha no lo reconoce, pero le desagrada su cara y se va. Light menciona que la quemadura era solo una ilusión y agradece la paciencia de sus amigos, aunque se siente un idiota al no identificar su vil naturaleza hace 3 años, y siguen su camino. En el bosque son seguidos por los elfos de antes. Light advierte que si lo siguen morirán y aceleran el paso. Habiendo llegado al punto de encuentro, notan que los elfos llegaron también. Viendo lo tercos que son, aconsejan usarla en algo mejor. Sin embargo, se mofan diciendo que morirán a manos de los elfos. Light deja a Mera encargarse de esto, apareciendo detrás con una sádica sonrisa, cobrando la ofensa de su amo con su vida, devorándolos en completo silencio. Light se disculpa
disculpa por molestarla, pero está encantada de servirla, mencionando que por su amo sería capaz de comer miles o millones. Gold elogia lo tan servicial y siempre aterradora que es Mera, a lo que Nemumu por primera vez admite estar de acuerdo con Gold. Mera ríe diciendo que son aliados y no deberían temerle. En eso vemos a más personas llegar, dando la razón a Mera. Una chica con cabello celeste y rojo menciona que nunca será una molestia dedicar su vida para servirle al maestro. Ella es Ice Hit, acompañada de Mera, Sue y Jack, los cuales llegaron a buscarlos. Light les agradece por venir y pide que le muestren el camino. En eso Ice Hit le pide a Suzu responder cuál es el maestro del que habló, y vemos como el arma llamado Locke habla para disculparse. Caminando, Gold le comenta a Jack que no pensó que vendría. Contesta que como el mayor no iba a dejarles todo el trabajo, además que la idea fue de Ellie, y también le tiene mucho cariño al pequeño Light. Al escuchar cómo llamó a su amo, todas las chicas se enfurecen y dirigen toda su hostilidad hacia él. Jack intenta tranquilizarlas, recordándoles que son del mismo equipo y que además son familia, pero más importante que todo, Light nunca los obligó a ponerlo en un pedestal. Les pregunta si acaso su objetivo es convertirlo en un amo intocable, aunque eso signifique aislarlo por egoísmo, pues en ese caso sí tienen un problema. Para evitar más problemas, Light le pide que se detenga y deje de provocarlas. De igual forma se lo pide a las chicas, quienes sin duda lo aceptan. Así continúan avanzando. En el camino, nuestro protagonista ve cómo los demás se llevan muy bien, excepto Suzu, quien parece ser alguien tímida que solo habla con Locke, su mosquete. Intrigado por saber más de ella, le pregunta a Nemumu si acaso Suzu es niña. Nemumu contesta que eso cree. Entonces Light le pregunta por aquello que dice en su tarjeta sobre ser andrógina. Nemumu contesta que no sabe, pero seguramente es un poder especial. Ante su respuesta, Light supone que tendrá que preguntarle a Ellie más tarde. Así pasamos con la susodicha, quien se encontraba impaciente porque demoraban. En eso Aoyuki los observa llegar. De inmediato las chicas bajan para darle la bienvenida y suponiendo que está muy cansado, lo invitan adentro para platicar. Al abrir la entrada, Light resalta lo inmenso que es el interior. Ellie le explica que además de sus hechizos personales, parte de la tecnología viene de sus análisis del abismo, pero aún no activó nada. Asegura que nada puede interferir desde afuera, ni mágica ni físicamente, así que puede estar tranquilo. En eso observan a una criatura colosal descansando a lo lejos. Ellie la presenta como su mascota, a quien invocó para la ocasión. Luego de esto los lleva hasta la cima de la torre. De inmediato nuestro protagonista sube las escaleras y toma asiento en su trono mientras los demás permanecen de rodillas ante él. Entre todos, Ellie le pide unos minutos para explicarle nuevamente el desarrollo del plan de venganza contra Sasha. Comienza diciendo que primero modificó un poco la propuesta del regalo vengador para celebrar a lo grande la boda real de Sasha, ya que pensó que sería una lástima que se quedaran en tan poco para algo tan grande. Algo confundido, Light le pide que se explique. Ellie menciona que con la participación de la Orden de los Caballeros Blancos, la fuerza del reino élfico les darán una probadita de su poder. Luego capturarán a los Caballeros Blancos para someter al reino élfico indefenso, sacar información sobre los maestros y enterarse del poder militar e intereses de los países vecinos. Es decir, esa torre es básicamente su base. Ellie chasquea los dedos creando una copia de Light para que continúe las misiones en nombre del bufón negro para subir de rango. Además, Aoyuki está trayendo a Sasha hacia ellos. Así vemos a la elfa escondida de un monstruo pero decidida a llegar. Light agradece todo lo preparado y pregunta si su compañero la recibirá como es debido, viendo a su mascota fuera de la torre. Cuando lo ve, Sasha se da media vuelta para irse, ya que solo la orden podría vencer ese dragón, preguntando cómo puede matar a Light sin que nadie se entere. Ellie muestra lo que Sasha vuelve con la Orden de Caballeros Blancos, la élite del abismo contra la del reino élfico. Todo está listo para complacer al señor divino Light. Luego de esto vemos a Sasha informar todo lo que vio, criaturas gigantescas imposibles de imaginar que rodean la torre, y desde ellos ahuyentaron a los monstruos de la selva virgen. Casi nadie puede creer lo que dice, pero eso no es todo, pues hay un dragón instalado en la torre. Con algo así el país estaría en peligro, preguntando qué desgracia los golpea. Algunos siguen sin creerlo, pero justo acaban de recibir un informe similar, enviada por el bufón negro, el clan que les entregó la información sobre las acciones de un antiguo caballero blanco. Con esta información incluso Sasha está en peligro, imaginando que esta vez el capitán Hardy intervendrá. Poniéndose de pie y declarando que los caballeros blancos derrotarán al dragón, Sasha también pide unirse a las fuerzas. El canciller dice que así será, pero a cambio tomará prestado uno de los bienes de su padre. Dado su nivel, solo será un estorbo sin ese artefacto. Preguntan si entiende que lo que quiere es a ella. Así luego de esto vemos a Sasha pedirle una petición a su padre. En un cambio de panel, los caballeros blancos y Sasha se encuentran repasando el plan. Sin embargo, entre
todos, vemos que Sharfar se muestra disculpado ante la decisión que tomaron los altos mandos al encajarlos a Sasha en la misión. Sin más de qué hablar, el grupo de exploración incorporado por los Caballeros Blancos y Sasha se adentran en el bosque. Todo esto estaba siendo visto por nuestro protagonista y Ellie. Viendo que todo está yendo de acuerdo a lo planeado, Light pregunta por cómo va Sasha. Ellie le muestra una toma en la que la ven bastante metida en el asunto. Esto contenta a Light, quien al ver que su mano no deja de temblar, supone que le cuesta ocultar la emoción que siente. Intrigado por más, se pregunta por la cara que pondrá Sasha al llegar. Así pasamos con la susodicha y los Caballeros Blancos. Luego de unas cuantas escenas románticas entre Sasha y su prometido Mikael, es que logran llegar hasta la entrada de la torre. Escondidos detrás de un arbusto, observan cómo la compuerta se levanta y de su interior salen varias bestias formidables. Viendo que son varios, Sharfat le pregunta al capitán qué hacer. Menciona que si bien son demasiadas para él, podría ir primero. Hardy rechaza esa idea y le recuerda que el objetivo es el dragón, además que prefiere evitar peleas innecesarias, ya que no saben cuántos son ni su fuerza, pero también sus mercenarios pronto harán distracción. Así vemos desde diferentes direcciones explotar bengalas, las cuales, como era de esperarse, llaman la atención de los monstruos. Aprovechando la oportunidad, Hardy ordena ingresar a la torre, pero antes les advierte que tengan cuidado, pues seguramente habrá más monstruos. Dicho esto, utiliza el hechizo Silencio. Esto crea una cúpula que insonoriza todo el entorno. Sasha queda perpleja al presenciar este hechizo, pues no puede escuchar ni siquiera los latidos de su corazón. Recuerda cómo esta habilidad es capaz de destrozar la mente de un humano normal en segundos. Teniendo esto presente, reconoce finalmente que el talento extraño de Hardy es terrible. De este modo, todo el grupo se adentra a la torre. Sasha, en su mente observando que todo está yendo de acuerdo al plan, exclama que ahora solo tiene que encontrar a Light y matarlo. Por su parte, nuestro protagonista se encuentra observando todo el show sentado en su trono. Volvemos con el grupo de los elfos. Sharfar, siguiendo las órdenes, va delante de todos. Sin embargo, al seguir su camino, por accidente se activa un círculo mágico de teletransportación. Esto separa al grupo y deja a Sasha junto a Mikael. Viendo cómo el plan nuevamente salió como esperaba, Light observa con satisfacción y culmina diciendo: tómate tu tiempo subiendo pisos. Después de todo, eres la invitada de honor de esta fiesta. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, comenta la palabra show para saber que has llegado hasta el final. Aquí en pantalla te dejo estos dos videos guapos, como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao, chao.